estar una vez más aquí en este lugar para ser bendecidos con la palabra del Señor en esta tarde, para recibir instrucción de Dios para nuestro crecimiento. Y quiero en este día tratar un tema que Dios me puso en mi corazón. Voy a seguir con lo que estaba tratando cuando ya estemos en la ciudad de Linwood. Y la razón por la que cambié de tema es porque Dios me enseñó, me habló a mi corazón y me habló de la importancia, me enseñó de la importancia que tiene que ahora que vamos a hacer este cambio tan importante, nos preparemos para poder subir a un nivel más alto con Dios. ¿Cuántos están dispuestos a recibir este mensaje para nuestro crecimiento? Para que este cambio que vamos a hacer venga de parte de Dios, etiquetado por Dios, bendecido por Dios, para que sea prosperado. Y yo creo que el mensaje que Dios quiere traer en estas últimas 3 semanas que vamos a estar aquí en esta ciudad es para nuestra preparación, para subir, para escalar a un nivel más grande. Y el tema que escogí en esta tarde, número 1, acerca de esta preparación, que se llama el perdón te une a Cristo. Yo creo que este mensaje es muy propicio, viene realmente con la intención de que estemos conscientes que para poder crecer, para poder ir subiendo hacia la meta, necesitamos nosotros también ir creciendo en el Espíritu, ir creciendo en las experiencias con Dios, pero sobre todo tenemos que crecer en el área más importante del cristianismo. ¿Cuál es el área más importante del cristianismo? Aprender a perdonar. Amén. Y eso es justamente lo que quiero iniciar en esta tarde. A través de este mensaje, yo estoy seguro que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Y probablemente, especialmente por ahí, a unos 2 o 3, que Dios va a hablarles directamente a sus corazones para que se pongan bien con Dios y que se pongan bien con sus hermanos antes de movernos de este lugar. Y es lo que hacía Dios antes de mover al pueblo de Israel de un lado a otro. Los preparaba, los santificaba y los hacía que hicieran esa nueva renovación para poder alcanzar un nuevo nivel, un crecimiento más profundo en lo que es las experiencias con Dios. Así que vamos a hablar en estos 3 mensajes últimos dominicales en esta ciudad acerca del perdón. El perdón que te une, decía, a Cristo Jesús. Pero antes de la mano a su hermano, y Dios les bendiga siempre a los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos desde aquí con la intención de servirles. ¿Cuántos pueden decir, desde aquí podemos servirles a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales? Dios les bendiga desde esta ciudad, la ciudad de México. Tenemos poder.
Gracias, Dios. Pueden tomar sus lugares. Quiero que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en el capítulo 18 del libro de Mateo. Y vamos a parafrasear lo que quiero utilizar como base fundamental de esta enseñanza que quiero traerles. Esta porción de la Biblia va a ser nuestra guía para poder aprender una enseñanza muy importante que está a partir del capítulo 18, a partir del versículo 21 en adelante. Y me da mucha alegría poder llegar a otras vidas, a otros corazones a través de las redes sociales. Tenemos una gran audiencia y eso me hace sentirme muy comprometido, porque esta obra no es mía. Yo no soy el dueño de nada. El dueño es Jesús el Cristo. Él es el que hace la obra. Mientras Él me tenga aquí, yo voy a seguir adelante y no voy a desmayar hasta que Cristo me lleve con Él. Gloria al Señor. Ya han pasado muchos años que estoy yo predicando la palabra de Dios, y cada día que pasa siento que cada día estoy experimentando más cosas nuevas. Desde la edad de 19 años yo predico, así que Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha sido muy, muy bueno conmigo. Y a través de ese tiempo, pues Dios me ha enseñado tantas cosas que yo he aprendido, que cada día que pasa me siento más cercano a Él, más convencido de lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, más convencido de lo que son las enseñanzas de Jesús, porque entre más usted las lee, más usted las practica, más usted las predica, usted va experimentando más a Dios en su vida. Y esta enseñanza es una de las enseñanzas más primordiales que no deben de olvidarse los hijos de Dios, los leedores de la Biblia, de practicarla y de entenderla y de saber lo que significa el perdón. Y el perdón es uno de los temas y una de las cosas más difíciles de asimilar. Escúchelo muy detenidamente lo que le estoy diciendo, porque el perdón es muy difícil de asimilarlo y de entenderlo. Por eso es que es tan importante esto, que 3 mensajes no van a ser suficientes para hablarles acerca de este tema, pero voy a tratar de hacerlo lo más posible que pueda. Vamos a leer Mateo capítulo 18 y en el versículo 21 es justamente donde inicia esta parábola, esta enseñanza que Jesús comienza a darles a sus discípulos, y comienza justamente con una pregunta que hace el apóstol Pedro a Jesús el Cristo. La pregunta que Pablo hace y le dice: ¿cuántas veces perdonaré, o yo debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Escuche que no está diciendo contra la persona que peque contra Dios, ¿verdad que no dice eso? Sino que dice que peque contra ¿quién? Dígalo, contra mí, el que me hace algo a mí. A mí, o sea, no estamos hablando, aquí Dios no tiene nada que ver en el asunto. Pero vamos a ver de qué forma sí está ligado a Dios, en alguna forma. Primeramente, esta pregunta es muy sencilla y le dice: ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? Es básicamente lo que estaba diciendo el apóstol. ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo al que me haga algo a mí? 7 veces. Y Jesús le responde: no solamente 7, sino que aún te digo que lo tienes que hacer, ¿cuántas? 70 veces 7, o sea, 490 veces al día. Siete por 7, 49.
490 veces. O sea, ¿usted cuántas veces ha logrado perdonar al día? No me diga, pero piense. Que usted diga, te perdono. Como dice en Lucas 17:4. Yo me imagino que por eso Pablo le preguntó eso a Jesús. Allí dice que si 7 veces tu hermano te hace algo, perdónale, luego, perdónale. Y esa es la razón por la que probablemente 17:4 es. Así que esa es la razón por la que yo pienso que el apóstol Pedro hizo esta pregunta. Porque Jesús estaba diciéndole la importancia que tiene el perdón. O sea, 490 veces son muchas. O sea, yo no creo que alguien lo ofenda todas esas veces al día. ¿O habrá alguien que lo ofenda 490 veces diarias? Yo creo que no. Podríamos decir que es una forma desproporcionada la forma en que Jesús está diciendo que debemos perdonar. O sea que no debemos ni de pensarlo. Usted inmediatamente debe de tener esa cualidad de parte de Dios. Y en el versículo 23 comienza esto. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y es muy probable, que estos siervos de los que estaba hablando, de estos deudores de los que habla el versículo 23 del capítulo 18, es muy probable que hayan sido gobernadores de las provincias que debían entregar tributo o deberían entregar impuestos al rey. En otras palabras, estamos hablando de los gobernadores corruptos, o a lo mejor era un hombre muy corrupto y se robaba todo lo que caía de impuestos, y por eso es que fue mandado llamar por el rey. Versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, o sea, comenzaron a chequear las cuentas, y se dio cuenta que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, esto representa una cantidad, pudiéramos decir, exagerada de dinero. O sea que la deuda era muy, pero muy grande. El talento en esa época era hablar de la denominación monetaria más grande que existía. Y 10,000 talentos era de hablar de un número infinito, y era hablar de un número muy grande, de una deuda muy grande, de algo que era imposible que este hombre pudiera pagarle. Y leemos en el versículo 25, mas este no pudiendo pagar, mandó su señor tenía para que pudiera saldar la deuda que tenía. Esta era precisamente la forma de recobrar el dinero que debía. La forma de recobrarlo era vender a los miembros de su familia o los miembros de la familia del deudor para convertirlos en esclavos. Yo quiero que usted vaya viendo cada una de las porciones de esta palabra para que usted pueda asimilar lo que quiero enseñarles a través de este mensaje. En el versículo 25, entonces aquel siervo comenzó a pedir perdón, postrado, dice que le adoraba. Y le decía, Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia, yo te voy a pagar absolutamente todo. Y por su súplica,
por haberse postrado y por haberse arrodillado y haberse humillado de esa manera, dice la palabra de Dios en el versículo 27 que le soltó y le perdonó toda la deuda que tenía con él. O sea, le perdonó absolutamente todo. Dice que fue movido a misericordia, era muy buen actor, y le soltó y le perdonó todo, absolutamente todo lo que le debía. Se lo perdonó, quedó libre de toda deuda. En esta porción podemos notar cómo se ilustra el perdón generoso, el perdón compasivo de Dios a un pecador suplicante, a un pecador sumido en la deuda con Dios, y que esa deuda era un monto que no podíamos pagar cada uno de nosotros. Era un monto impagable, no había forma de pagarlo. Según lo miramos en el versículo 28, que saliendo de allí, fíjese nada más, saliendo de allí de donde se le había perdonado un monto imperdonable, una cantidad exagerada, una cantidad impagable, salió de allí, de donde estaba, y halló a uno de sus consiervos que le debía solamente 100 denarios. Solamente le debía 100 denarios, y presionándolo, poniéndole presión, le ahogaba y le decía: págame lo que me debes. 100 denarios era aproximadamente el salario de unos 3 meses. Esta no era una gran cantidad, pero tampoco era una cantidad despreciable para cualquier persona. Pero sí era, escúcheme muy bien, sí era insignificante esta cantidad si la comparamos con la cantidad que se le había perdonado a él. A lo mejor no era una gran cantidad, pero sí hacemos el balance y la comparación, nos damos cuenta que era muy, pero muy insignificante lo que a él se le había perdonado. Quiero ir parafraseándolo porque vamos a ir aprendiendo muy bien acerca de esto. Entonces su consiervo dice que se postraba a sus pies y le rogaba, diciéndole: ten paciencia conmigo, yo te pagaré absolutamente todo lo que yo te debo. El hombre que había sido perdonado, el hombre que también había suplicado, el hombre que también se arrodilló, se postró, está escuchando, óigame bien, la misma súplica que él había hecho antes frente a su Señor. Sin embargo, él no tuvo la misma compasión. O en otras palabras, él no tuvo compasión. No fue movido a misericordia. Sin embargo, notamos que en el versículo 30 dice que todos sus consiervos, en otras palabras, todos los que estaban en su entorno, juntamente con el siervo al que no le había perdonado, al que le estaba exigiendo que le pagara, dice que él no quiso perdonarle la deuda, lo echó a la cárcel, no tuvo compasión. Y sin embargo notamos que en el versículo 31, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fíjese bien la importancia que tiene esto, porque tiene mucho que ver con lo que sucede dentro de un pueblo que está creciendo para el servicio a Dios. Dice que se entristecieron mucho y vinieron y declararon a su Señor todo lo que había sucedido.
versículo 31. Entonces dice que sus consiervos se entristecieron. Es como por ejemplo, si alguien dentro del pueblo de Dios está pidiendo misericordia, está pidiendo perdón, y usted no lo perdona, ¿qué es lo que sucede? En un pueblo, en una iglesia, en un lugar donde estamos nosotros reuniéndonos para dar servicio a Dios. Que cuando usted no perdona, o sea, la falta de perdón suya, no solamente está afectándolo a usted, sino que es ofensiva también para los demás creyentes que están en su alrededor. Pero sobre todo ofende a Dios. Pero sobre todo es a Él a quien ofende. Y dice la Biblia que que Dios castiga a los hijos inmisericordiosos severamente. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné, por la que tú me rogaste, por la que yo te ofrecí la libertad, por la que yo tuve esa compasión y esa misericordia contigo, ¿no podías tú también ser igual como yo lo hice contigo? ¿No podías tú también hacer lo mismo? ¿No te convenía también ser misericordioso, así como yo fui misericordioso contigo? ¿Por qué dice la Biblia que su Señor estaba enojado? ¿Por qué estaba el Señor enojado? Porque Él es justo, Él es santo, Él es Dios, y Dios siempre se enoja ante el pecado, incluido el pecado de sus hijos. Dice que estos verdugos de los que habla esta parábola en el versículo 34, estos verdugos, no se trata de que va a haber una ejecución porque llegaron los verdugos a querer ejecutar, sino que más bien esto ilustra la disciplina severa y no la condenación final que Dios a veces tiene que hacer para poder enseñarnos lo que es el perdón. ¿Cómo es posible que yo te perdone todo lo que tú me debías? O todo lo que debía. O sea, la deuda original era impagable y seguía todavía sin poder pagar. No tenía recursos, no podía pagarla. Y lo que debía ahora a su señor sería la carga impuesta por su señor, el castigo, hasta que él aprendiera a perdonar. Porque esto lo tenemos que aprender. El perdón se tiene que aprender. Jesús, estando en la cruz del Calvario, y es impresionante mirar que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, no sé si usted ha notado esto, pero si no lo ha notado hoy, usted lo va a notar. Que las últimas palabras de Jesús, estando colgado, estando siendo torturado, estando siendo injuriado, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? No sé si usted lo había notado, pero estas fueron las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo habló cuando Él estaba, óigame bien, siendo torturado de una manera, pudiéramos decir, sin misericordia. En el capítulo 23 del libro de Lucas, dice la Biblia, en el versículo 33 en adelante, y versículo 34, se habla y está registrado lo último que Jesús habló.
Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La razón por la que dice no saben lo que hacen es porque cuando se actúa de la manera en que ellos estaban actuando, el hombre no sabe lo que hace. Cuando el hombre lo agarra la ira, cuando el hombre lo agarra el enojo, cuando el hombre lo agarra ese espíritu, entonces el hombre no sabe lo que hace. Y la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos detener ese furor que ocasionalmente se quiere apoderar de nosotros? Que ocasionalmente o en alguna ocasión de su vida usted lo va a experimentar, lo va a poder sentir en su cuerpo, en sus vibras, en su carne, en su sangre, lo va a sentir más de alguna vez en su vida. ¿Cómo podemos detenerlo? Jesús lo logró detener estando en la situación y en la condición más terrible que un ser humano puede estar. El proverbista nos da una idea de cómo podemos nosotros detener ese furor. Proverbios 19:11, donde dice que la cordura del hombre detiene su furor. Y la palabra cordura significa que es, o quiere decir que es una de las características pertenecientes a aquellas personas que actúan en forma racional, que actúan de una forma lógica, en buen juicio prudente, son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones. La cordura es lo opuesto ¿a qué? A la locura. Entonces quiere decir que cuando nosotros aprendemos a actuar con cordura, está diciendo el proverbista, entonces vamos a poder detener el furor. Y hablaba precisamente de las últimas palabras que una persona expresa antes de morir. Porque cuando una persona antes de morir muy reveladoras. Pudiéramos decir que las últimas palabras que una persona expresa son como los rayos X que exponen lo que está en una persona, o lo que realmente una persona tiene en su corazón, o lo que realmente una persona tiene en su mente. Y en la Biblia encontramos las últimas palabras de Jesús, las últimas expresiones que Él utilizó antes de morir, las últimas palabras que Él exclamó, que se convierten en una enseñanza muy profunda para nosotros, los hijos de Dios. Antes de morir, Él exclamó estas frases, y estas últimas palabras las expresó desde un lugar muy difícil. Las expresó desde la cruz y habló palabras impresionantes, habló palabras excelsas, habló palabras impresionantes que están llenas de verdades espirituales y profundas para nuestra alma, para nuestro conocimiento y para nuestro aprendizaje. Qué bueno que están bien tranquilitos, así los quiero, porque quiero que absorban todo lo que estoy hablando. Decía que aquí está expresada como es como un rayo X que traspasa la vida de una persona, y lo que sale de esa persona es lo que hay en lo más profundo de su corazón. Y lo que había en lo más profundo del corazón de Cristo era el perdón. Él justamente venía con ese plan, venía con esa intención, venía, óigame bien, a pagar una deuda imperdonable, venía a pagar una deuda impagable, venía a pagar una deuda que no podíamos pagar
ninguno de nosotros. No había nadie capaz de poder pagar tan semejante deuda que estaba sobre nosotros. Y cuando vemos a Jesús en la situación en la que se encontraba, entonces nos damos cuenta que existía algo mucho más poderoso que lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, por la forma, por la manera en que Él se expresa, por la manera en que Él habla, por la manera en que Él expresó su amor, por la manera en que Él expresó el perdón de nuestros pecados. Pudiéramos decir que el maestro por excelencia para aprender lo que es el perdón es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. Tú eres el maestro por excelencia para poder aprender lo que es perdonar. Y estas palabras que Él habló son palabras profundas, verdades gloriosas. Pudiéramos decir que esta forma de expresión estremece hasta el espíritu más indiferente, hasta el espíritu que esté más confundido y que no pueda entender lo que es el servicio a Dios, que llega hasta lo profundo del ser humano. Y lo que Jesucristo dijo en esta ocasión, yo creo en esta tarde que es digno de nuestra consideración, es digno de nuestra meditación, es digno de ponerle un poquito de atención más profunda a lo que Él estaba diciendo antes de morir. Y no solamente antes de morir, sino considere la situación en la que Él se encontraba. La situación en la que Él se encontraba no era una situación absolutamente nada deseable. Cualquiera que hubiera estado en ese lugar, yo creo que ni siquiera pudiera tener la posibilidad ni la consideración para decir perdónalos, aunque me están destrozando, aunque destruyeron mi cuerpo, aunque me deshicieron, aunque me convirtieron en una pulpa humana, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia que la ira del hombre no puede ser justificable cuando la ira toma al hombre. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo creo que era el momento para que él estuviera lleno de ira, lleno de resentimientos. El cuadro se presta para que estuviera lleno de inconformidad, lleno de rabia, lleno de coraje, lleno de resentimiento, porque lo habían destrozado. Sin embargo, se puede ver como un rayos X. El rayos X es lo que traspasa y saca una biografía de lo que es una persona. Sin embargo, el rayos X identifica que había un corazón amoroso, perdonador, lleno de misericordia, que estaba dispuesto a perdonar todo lo que le hicieran, porque estaba mostrándonos, estaba enseñándonos, porque Él es nuestro maestro. Usted puede decir, Cristo es mi maestro, lo puede decir, Él es nuestro maestro, y nos estaba dando una lección muy importante para nuestras vidas. Digo esto porque hay quien no perdona ni un rasguño, menos que lo crucifique o que le den una cachetada. ¿Y cuál es la reacción? Me das, te doy. Cristo no actuó así. Ese era el viejo hombre. Ese era el que no conocía a Cristo. Ahora usted tiene un maestro al que está siguiendo. Y si no está aprendiendo de Él, está perdiendo su tiempo. Ahí vamos poco a poco. Está aquí una situación que podemos considerar
que podemos meditar en ella. Las últimas palabras que Jesús habló, lo habló desde su agonía. Son importantes no solamente porque las habló o porque simplemente las habló, sino porque también podemos ver el lugar, podemos ver la situación desde donde Él mencionó estas palabras o desde donde estaban saliendo esas palabras. Cualquiera puede, la razón por la que le doy énfasis a esto, perdón, es porque pues cualquiera pudiera decir, no, yo ya perdoné, y puede estar en su casa viendo tele con el control, no, yo ya lo perdoné a fulano y a mengano. Pero si consideramos la forma en que Él lo hizo, es una forma muy impresionante para nosotros. Estaban saliendo de una persona que estaba siendo torturada. Cuando el Señor estaba realizando su más grande obra sobre este mundo, muriendo por los pecados del mundo, dando su vida por el mundo, derramando su sangre por el mundo, y pronuncia una de las verdades más grandes que el ser humano necesita escuchar en estos tiempos en los que estamos viviendo. En estos tiempos donde la caridad está cada día más resfriada, donde la indiferencia está alcanzando límites impresionantes dentro del pueblo de Dios, donde el enemigo se ha querido filtrar y destruir todo lo que Dios está construyendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si usted no aprende a defender su vida espiritual, si usted no aprende a guardar los principios espirituales que la Biblia nos enseña, si usted no aprende esto, su vida siempre va a ser un caos delante de Dios. Y Jesús estaba haciendo una obra maravillosa. Él estaba haciendo posible que existiera la posibilidad de deshacernos de todo peso de pecado que nos acusaba, que nos asediaba, que nos hundía y que nos mantenía fuera de los límites de Dios. Y yo digo una cosa: ¿por qué permanecer en ese ambiente? ¿Por qué permanecer en esos límites alejados de Dios cuando ya no hay deuda por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Yo siempre me lo pregunto, digo, ¿por qué? ¿Y por qué y por qué vivir de una manera tan miserable cuando ya no somos esclavos? Cuando ya no tenemos deuda con Él. Cuando Él ya nos perdonó, cuando Él ya pagó el precio, cuando Él ya derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, cuando Él ya lo destruyó, cuando Él ya, óigame bien, nos dio la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y ha hecho que la vida de Dios sea derramada sobre nosotros. Pero ¿por qué actuar como si estuviéramos en muerte todavía? ¿O será que es probable que le haya pasado lo que al siervo injusto? Y por eso está su vida llena de miseria, porque no sabe perdonar ni lo más mínimo. Solamente cuando no aprendemos a perdonar, entonces es cuando la miseria se apodera de nosotros. Solamente eso es lo único que nos puede mantener alejados del ambiente de Dios, alejados del perdón de Dios, alejados de la comunión con Él. Cuando entendamos que el perdón nos une a Cristo, entonces su vida va a ser diferente. Hasta entonces.
Si usted no perdona, usted está siendo fragmentado, quebrado, fuera del cuerpo. Gloria al Señor. Escuchamos palabras que todos los seres humanos, todos los que habitan la tierra deben de saber. Perdónalos, 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 porque no saben lo que hacen. Y cuando dijo estas palabras Jesús, se nos abre una ventana para entender el verdadero corazón de nuestro amado Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Se nos abre un panorama claro, específico, donde podemos visualizar el verdadero corazón de Jesús, su verdadera intención, su mensaje más importante, la pronunciación de sus últimas palabras. Era una recomendación para los hijos. Era una recomendación para nuestras vidas. Era una gran enseñanza para nosotros. Era una gran enseñanza para los hijos de Dios. Era una gran enseñanza para todos aquellos que sabía Cristo que tendrían que pasar por situaciones difíciles en sus vidas. Que no va a faltar la ocasión en que siempre va a venir el enemigo a querer meter cizaña a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestro estilo de vida. No va a faltar quien se levante a querer hacer cosas que vayan en contra de Dios. Por eso es que cuando nosotros escuchamos estas palabras de Jesús, decía, se nos abren unas ventanas donde podemos ver el verdadero corazón, el verdadero panorama, la verdadera idea de Jesús. Si algo identifica a Jesús, es como el perdonador, como el que pagó el precio. Pudiéramos decir que esa era la verdadera identidad de Jesús, el perdonar. Por eso es que nos damos cuenta que muchas veces nos es difícil perdonar a la gente. Nos es difícil perdonar a nuestros hermanos. Se nos hace más fácil mantener en nosotros un espíritu de rencor y de amargura que de perdón. Se lo repito nuevamente. Se nos hace más fácil estar llenos de rencores, estar llenos de amarguras, que el perdón de Dios, que experimentar el perdón. Y sin embargo notamos que esto es contrario a lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón. Muchos en algún tiempo de nuestra vida nos hemos sentido lastimados y no queremos perdonar, ni tampoco queremos olvidar. Lo que la gente nos ha hecho nos está haciendo más daño todavía. Dice Hebreos 12:15, escuche esto porque es algo muy importante que tenemos que aprender todos los hijos de Dios y que cada uno de nosotros debemos de aprenderlo como hijos de Dios. Es que mirando bien que no se aparte de ninguno de nosotros la gracia de Dios y que alguna raíz de amargura comience a brotar, comience a crecer y que esto le impida a usted, le impide el crecimiento. Y no solamente le va a impedir el crecimiento, sino que usted va a contaminar a otros. Amén. Porque el amargado no se queda a gusto, quiere que otros, quiere ganar cuates para él. El perdón nos une a Jesús, nos une a Él. Y el perdón hacia tu hermano te une al hermano. Mientras no haya perdón, ¿qué? Estás separado de tu hermano.
Antes todo lo contrario, lo que es la amargura, el pecado trae libertad. Libertad del pasado. Y te evita la amargura. Te evita estar amargado en tu vida personal. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción de personas, somos faltos en algún momento. En algún momento yo creo que vamos a ofender a alguien. Pero ya entendemos que el no perdonar nos trae amargura. Nos trae amargura a nuestras vidas. Nos trae ese veneno que se queda dentro de nosotros y no nos permite crecer, no nos permite madurar, no nos permite entender que necesitamos la comunión los unos con los otros para poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. El no perdonar te encadena a tu pasado. Estás siempre atado, amarrado, encadenado a tu ofensor y a sus ofensas. Y como estás atado a tu ofensor, estás atado a las ofensas, tú tienes el poder de revivirlas las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y cada vez que lo recuerdas, se abre una heridota así, tan grande así, y hay carne viva, que eso arde, que eso duele, que eso trae más dolor a tu vida, y que lo único que estás haciendo es mantener el dolor y mantener la herida viva. Vives sintiendo el dolor, vives sintiendo la ofensa. Cada vez que lo recuerdas hasta se te enchina el cuero, y cada vez que lo recuerdas hasta te pones colorado, te hierve la sangre, y cuidado con que se te atraviese alguien en ese momento. ¿Por qué vivir así cuando ya Dios nos perdonó a nosotros? ¿Por qué vivir así cuando alguien nos perdona una deuda imperdonable? Nos perdona una deuda que no podíamos pagar. ¿No puedes tú hacer lo mismo? El día que venga el Señor te va a decir, bueno, ¿por qué estás amargado? ¿Por qué estás lleno de amargura? ¿Por qué estás lleno de envidia? ¿Por qué estás lleno de coraje? ¿Por qué estás lleno de rencor? ¿Qué no te perdoné yo una deuda más grande a ti que la que te hizo el hermano? Pues ¿qué te hizo? Me hizo la cara chueca. Fue todo lo que te hizo. A lo mejor así la tiene y usted anda todo angustiado. Por eso es que estamos aprendiendo una lección muy grande que Jesús nos enseñó. Si usted no aprende este principio, se lo digo con dolor en mi corazón, usted no va a ser feliz. Usted no va a disfrutar la vida cristiana. Yo que quisiera que todos estemos bien, que no existieran situaciones dentro de la iglesia. Es un deseo muy grande, yo creo, de cualquier predicador, de cualquier enseñador, de cualquier líder de una iglesia. Ese es el deseo más grande, que no existiera nada de eso. Pero no estamos en el cielo todavía. Estamos todavía en un hospital. Y si no quiere ver enfermos en el hospital, pues no vaya al hospital. Aquí notamos que cuando usted revive lo que le está pasando, que cuando usted revive lo que le está haciendo sufrir, yo no sé, pero usted puede darse cuenta que cada vez que lo hace, usted está manteniendo ese dolor, mantiene esa herida abierta, vive sintiendo ese dolor,
vives sintiendo esa ofensa, vives sintiendo esa traición diariamente. Cuando no perdonas, no solamente decía te amargas, como decía Hebreos 12:15, no solamente te amargas la vida, sino que también comienzas a amargar a los que te rodean, a los que están en tu entorno. Empiezas a amargar a los que están en tu entorno, en el área donde tú te estás desenvolviendo. Es como un cáncer infectuoso. Te mantienes con pensamientos malignos, con pensamientos de veneno que guardamos, que lo almacenamos, que lo mantenemos ahí, lo tenemos almacenado, y cada vez que tiene chance voy a ir al almacén a agarrar lo que tengo allí. Cualquier cosita que le miras a la otra persona y dices, aquí tengo mi guardadito, voy para allá a agarrarlo. Cualquier cosita que oyes, mi almacén. Cualquier cosita que sucede en tu lugar, inmediatamente hasta dices, hace 20 años esta persona me hizo lo mismo. Hace 10 años que esta persona me lo hizo y ahora me lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque se va al almacén y dice, a ver, ¿en qué año fue? ¿En qué día fue? Hace 10 años, pero ¿en qué mes fue? No me acuerdo, creo que fue en julio, creo. Y empieza a buscar el guardadito que tiene para comenzar nuevamente a abrir la herida, para comenzar nuevamente a hacerse daño en su vida. Es un veneno que guardamos, es un veneno que lo almacenamos y con deseos de descargarlo cuando tenga la primer chance contra la persona. Y antes de hacerle esto a la otra persona, ya estamos nosotros contaminados. Es por eso que entonces tendremos que aprender por qué debemos perdonar. Pero eso se los voy a decir la próxima semana. Lléveselo en su mente. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? A ver, cierre sus ojitos y diga, ¿por qué yo debo de perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Porque me voy a hacer el favor más grande de mi vida, porque me voy a sanar, porque voy a encontrar la luz de Dios, porque me voy a liberar, porque voy a encontrar la sanidad para la amargura y para el bienestar de mi vida espiritual. Voy a hablarle la próxima semana por lo menos de unas 5 actitudes por las que nosotros debemos perdonar. Pónganse de pie en esta tarde. O sea, hace que apenas empezamos. Yo le voy a pedir, no se pierda ninguno de estos mensajes, porque estos mensajes son la preparación para la nueva etapa a la que Dios nos ha llamado. Vamos a un nivel más grande cuando nos vayamos a la ciudad de Linwood. Es una gran expectativa que hay en nosotros. Aleluya. Así que vamos a irnos todos unánimes desde aquí. Hasta los que no se amaban van a ir a evangelizar juntos. Gloria a Dios. Si ya tiene usted 1 mes, 2 meses, 3 semanas de hacerle la chueca a alguien, ahora va a tener que comenzar a hacer algo diferente. ¿Está dispuesto a hacerlo? Amén. Va a ir a la persona con la que tiene una situación y dice, ¿sabe qué, hermano? Estamos perdiendo el tiempo tuyo. Y si yo no te perdono a ti, a mí tampoco me va a perdonar el de arriba, el deudor de arriba. El que me perdono más, la deuda aquí entre tú y yo son unos chicles nada más, comparado con lo que Dios me perdonó a mí, comparado con lo que Cristo me perdonó a mí. No es nada, es algo mínimo lo que puede suceder entre nosotros y que nos aparta. Voy a hablar de todo esto, pero para la próxima semana. Así que
Vamos a hacer una oración.